Bueno, espero darme a entender. Tengo una charla porque vamos a desarrollar un tema. Que creo que es muy básico. Ya estamos entrando en materia en la clínica y veo que están con muchos vacíos. Entonces, quiero que me aprovechen. Yo soy restaurador, soy progresista, soy restaurador. Entonces, algunas dudas yo puedo hacer, otras no. Algo. Tengo prótesis montada hace más de 20 años y estamos funcionando. Entonces, vamos a hablar de generalidades, de restauraciones indirectas, vamos a hablar del principio que rigen las preparaciones, indicaciones, contraindicaciones, tipos de restauraciones indirectas, línea de determinación y problemas comunes que podemos encontrar y cómo resolver. ¿Cuál es una restauración de inserción plástica? ¿Qué es una restauración de inserción plástica? Una resina, una amalgama, ¿verdad? Es una inserción plástica. El material que se lleva en estadio plástico se empaqueta dentro del diente y ahí endurece. Son las restauraciones directas. ¿Okay? Una restauración de inserción rígida son las restauraciones indirectas. ¿Okay? Y fíjense, esas amalgamitas ya no las estamos usando. Escuché para que el año pasado ya no estuvieran en el programa. Pero hay amalgamas con 40 años en boca y funcionando perfectamente. ¿Okay? ¿Por qué? La composición de la amalgama, 70% de plata, un 30% de cobre y estaño, que se mezcla con metal líquido, el mercurio, como un poco de fibras metálicas, que se lleva en estadio plástico, se empaqueta dentro del diente y él se expande. Y queda atrapado por traba mecánica. Por eso una preparación para una restauración de inserción plástica directa debe tener ciertas condiciones, ciertas retenciones. Hoy en día con la técnica adhesiva, pues eso no está excelente. Pero siempre que podamos ayudar a la técnica adhesiva con retenciones más micromecánicas, es excelente. Entonces, esa amalgama. Ahora, ¿cuándo una amalgama está correctamente indicada? ¿Qué me dices? ¿Qué crees tú? ¿Cuándo una resina estaría correctamente indicada? ¿Resina? Sí. Venga. Es uno de menos. Es una indicación. Porque por estética te indica también una carilla, una corona, una cerámica, una resina. ¿Cuándo estaría correctamente indicada? Volvemos a la inicial. ¿Cuándo una amalgama está correctamente indicada? Cuando no es suficiente remanente. Y a muchos de ustedes les enseñaron desde el segundo año antes, cuando hay una restauración muy amplia, se hacen amalgama. Habían oído eso, ¿verdad? Sí. Eso es completamente falso. Una amalgama por ahí entra y se traba. Y una amalgama sufre una deformación elástica, una deformación plástica. Y ya, si empaqueta dentro del diente, el profesor lo dijo que ella quedaría atrapada. Ante las cargas, ella va a sufrir una deformación viscoelástica y va a ir haciendo tensión dentro del diente. Si el remanente dental está muy débil, ese diente se va a fracturar. Entonces, por eso, esta primera imagen, la inferior de la izquierda, tiene una restauración de amalgama muy profunda, puede conllevar a que el diente se fracture. El remanente. Por eso, la gran ventaja de la técnica adhesiva es que podemos hacer que las restauraciones ya pasen a formar un solo bloque con la estructura con el remanente dentario y podamos hablar de reforzamiento de la estructura dental. Claro, hay situaciones que ya se han venido superando, por lo menos la contracción de las resinas, ya con la última generación de resinas, eso está siendo superado. Con los avances en las técnicas adhesivas, eso está siendo superado.
Entonces, ¿me he dado a entender? Entonces, una amalgama está correctamente indicada o una restauración directa está correctamente indicada cuando el remanente dentario es lo suficientemente fuerte para soportar esa restauración. Cuando no, el remanente dentario no es lo suficientemente fuerte, tenemos que idearnos una restauración que nos refuerce y nos proteja lo que queda del remanente dentario. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, la primera línea a la izquierda es una estructura dentalizada. ¿Okay? La estructura dentaria está formada por complejo del pino pulpar y luego tiene arriba un tejido, ¿okay? Que las células que lo formaron, una vez que el diente erupciona, desaparece, los menos blancos, y el esmalte es un tejido que está allí, que es genial. ¿Okay? Pero está en constante intercambio con el medio, gana y pierde elementos. ¿Okay? ¿Okay? Y ese esmalte, la composición, ¿qué tal? La composición, Brema, 97% mineralizado. ¿Ves? Está en el porcentaje, ¿verdad? 97% mineralizado. O sea, un cristal completamente rígido. No tiene movimiento elástico. ¿Okay? Muy elástico, muy alto. ¿Okay? Entonces, ante las tensiones, el CTC es como un cachito que protege todo el tiempo. ¿Bien? Cuando nosotros lo cortamos, fíjense, la B, ¿okay? Al cortar ese casco se debilita. ¿Okay? Y el diente se va formando, los puntos de mineralización del diente se forman. Hay puntos donde empiezan a formarse las cúspides, se empiezan a mineralizar, y cada cúspide es un mineralizamiento, y luego el esmalte los abraza, conforma toda la anatomía dentaria de esa corona. Entonces, al cortar el esmalte, esas cúspides pueden empezar a comportarse diferente. Si preparamos, como está en la serie, una restauración típica de los dos jabones proximales o cruzal, esas cúspides empiezan a comportarse casi que de forma independiente. Y ante las tensiones, ellas se van a deformar. Y pueden fracturarse. Entonces, ante esas situaciones, siempre que hay un debilitamiento de la estructura dentaria, no está indicada una restauración. Están indicadas restauraciones de inserción rígida, o sea, indirectas. ¿Por qué? Porque los materiales son de mejores condiciones, tienen mejores propiedades mecánicas y físicas ópticas, tienen mejores acabados, mejores propiedades estéticas, y las propiedades mecánicas son mejores de los materiales que tenían en el laboratorio de lo que podemos hacer. Aunque hay investigación ya que reporta una restauración directa, bien hecha, la restauración, y en la pieza mejor funciona. Funciona. Pero fíjense ahora con la imagen de la derecha. La altura cuspidia. La altura cuspidia es importante. ¿Okay? Pasemos a la próxima. ¿Okay? Eso se está en la anatomía del diente. ¿Okay? Fíjense, tenemos una gran base y una altura para cada cúspide. Como al principio de las pirámides. Las pirámides tienen signos. Una base amplia, mientras más amplia es la base con respecto a la altura, es mucho más estable esa estructura. ¿Okay? Pero a medida que, por lo menos un diente endodonceado, una vez que lo cortamos y entramos a la cámara pulpar, fíjense el ancho de la base ahora. El ancho de la base es mucho más pequeño que la altura. Esa cúspide de las tensiones se va a deformar. ¿Okay? Va a sufrir de fatiga. ¿Okay? Va a tener un comportamiento elástico diferente cuando el diente está sano y puede llevar a la fractura. Entonces, la estabilidad, ¿okay? A mayor base o base mayor o igual que la altura, podemos tener un buen comportamiento, pero cuando eso se invierte, el diente está comprometido. ¿Okay? Y la principal causa de debilitamiento es la pérdida. Cada milésima que perdemos la estructura dentaria es fácil. Conservarla, por favor. Y hay muchos estudios.
viscoelásticos, del estudio de fotoelasticidad, donde se ha demostrado que a medida que se pierde esmalte, que se corta esmalte y descargamos dentina, esa cúspide de esmalte la comprometida. Todo el tiempo va a estar comprometido. ¿Okay? Pasemos a la próxima, por favor. Por lo menos, este diente todo deseado. Disculpa que la foto no se ve muy bien. Son de aquí, de acá, de la foto. Un diente todo deseado. Fíjense en la cresta distal de ese diente. Esta es el otro lado. ¿Ven la fisura? ¿Ven la fisura? Y posible ese paciente, ese diente me duele, ese diente me duele, ese diente me duele. Le hicieron entonces. Necesitaba el asesor, que estaba avisando, pero ahí está funcionando. ¿Okay? Y si no planificamos apropiadamente la restauración de ese diente, posiblemente esa fisura se transforme en fractura. Pasemos al próximo. Miren ese morado. Ese diente ya vino fracturado. ¿Cuándo digo una manera? Cuando el diente está muy débil. Totalmente. Ahí está indicado hacer un recubrimiento cúspide. ¿Okay? O sea, idear una restauración que simulara lo que hacía el esmalte. ¿Qué hacía el esmalte? Ese casquito que yo le decía de hidroxiapatita, que cubría, abrazaba toda esa porción coronaria, una especie de abrazadera, para evitar que esas cúspides se movieran. ¿Okay? Actúa todo como un conjunto. ¿Bien? Y no tan solo ocurre en dientes restaurados. Diente que llegó a la clínica, diente denunciado y con sobrecarga mecánica. ¿Okay? No tiene los dientes recibos y por ende está sobrecargado y se fractura. Y esto posiblemente al principio que se quede y esa fisura se transforma en fractura. Y el diente con mayor estadística de fractura son los premolares. Entonces, en premolares, tratados ortodóxicamente o con restauraciones amplias, por favor, tenemos que proteger. Tenemos que cubrir. Proteger no es con un recubrimiento. Pasa. Entonces, fíjense. Siempre que hay una restauración profunda, la preparación profunda, o sea, mucha pérdida de remanente dental en profundidad, se está invirtiendo, como estamos hablando, la proporción de la base con respecto a la altura de cada una de las cúspides. Y en eso puede llevar a la fractura de las cúspides. Allí está indicado lo que es la tubulación, un recubrimiento cúspide. Eso es un recubrimiento, una restauración que va a simular la anatomía. ¿Okay? Va a simular un poco, pero va a recubrir la cúspide. ¿Cómo son los recubrimientos? Entonces, un recubrimiento cuspidios indirectos, ¿cuáles serían las indicaciones generales? En dientes severamente debilitados, ¿okay? Ya tengan endodoncia o no. Si tienen endodoncia, está severamente debilitado. Usted sabe que los endodócitos son los más conservadores posibles. En muchos casos hay que hacer el recubrimiento. Cuando hay que restaurar por caries o restauraciones defectuosas y amplias, cuando hay necesidad de contactos proximales y oclusales óptimos. ¿Por qué? Porque en el laboratorio vamos a tener la oportunidad de rehacer los puntos de contacto de repetición, rehacer la oclusión de forma más óptima que de forma directa. Uno puede ser muy habilidoso, puede hacer una restauración indirecta muy bella, pero siempre en el laboratorio, si contamos con un buen técnico, va a ser. Y la otra condición, que en el laboratorio, los materiales del laboratorio tienen mejores propiedades mecánicas. Cuando el diente opuesto está con una restauración indirecta, porque si el diente opuesto es de cerámica, vamos a hacerlo de cerámica. Si el diente opuesto es metálico, vamos a hacerlo de metálico. ¿Okay? Si el diente opuesto es una prótesis total, podemos hacerlo de cero, o podemos hacerlo con el diente. Entonces, cada caso tiene su
habilidad, la destreza y contamos con los materiales apropiados para hacerlo. Cuando los rebordes marginales están debilitados, cuando las paredes están gingivales o muy subgingivales. Si hay una fractura que se pone a cubrir y justo la fractura bajó por interproximal y luego se pasa a cervical, pero quedó justo a nivel cervical. El típico y el sur se puede hacer un tratamiento clínico, se puede hacer una reducción progresiva de ese diente y el mejor implante es ese diente poroso. Si la regla, si hay buena placa, si el tejido óseo de soporte está en buenas condiciones, si el tejido periodontal lo permite, podemos hacer un alargamiento clínico y hacer una restauración directa que va y sella ya propiamente. ¿Por qué? ¿Por qué la indirecta? Podemos hacerlo directo, claro. Pero ahora, ¿yo puedo controlar la humedad en ese nivel? No. Muy difícil. Entonces, ¿puedo aceptar lo que me decimos? Muy difícil. Entonces, vamos a una restauración indirecta. Ahí lo habilidoso es aprender a tomar las expresiones para esos casos. No a tratar de traer el caso de tipo. ¿Cómo obtener las expresiones en esos casos? Y luego, en el laboratorio, exigirle al técnico que los haga por el programa o enseñar. ¿Bien? Ahora, entonces, como qué material voy a hacer eso? Si voy a hacer con un material que me exija técnica adhesiva, tengo que hacerlo con una restauración indirecta que pueda cementarla con otros cementos que no sean tan exigentes. Puede ser un ionómero de vidrio modificado con resina. Ahora, ¿qué restauraciones indirectas puedo cementar con ionómero modificado? Una mecánica. O una estética que se conforme con una mecánica. Por ejemplo, circonio. ¿Bien? ¿Estoy dando a entender? Sí. La siguiente. Bueno. En dientes vitales con poco espacio para el tallado. ¿Ves? Vamos a hacer recorridos. En altos requerimientos funcionales está indicado una restauración indirecta. ¿Bien? ¿Hacemos? ¿Dudas, muchachos? Me pueden interrumpir, ¿ok? Puede ser una conversación, no hay problema. Ajá. ¿Cuánto porcentaje debe tener, o sea, de pérdida el diente para indicar una restauración? Entonces, fíjate, aquí tenemos unos casos de cuándo hacer un recubrimiento. Fíjense, se dice que cuando ya la pérdida de remanente de tallo más de un tercio de la cara cruzada está indicado una restauración indirecta. Ahora, ¿cuándo tienen ustedes un tercio? Ahí está por lo menos la amalgama de la izquierda, arriba. Esa amalgama está involucrando más de un tercio. ¿Ven? Pero, se lo digo por experiencia, porque lo que reporta la investigación, más que un tercio, en ese sentido, mesiobucal, es la profundidad. ¿Okay? Más mesiobucal, profundidad. Porque hay casos así, donde la profundidad está solo 1 milímetro, 2 milímetros. Y podemos ser conservadores con ese diente. ¿Okay? Y hacer una restauración sin problema. ¿Okay? Pero siempre que sea profunda, ¿okay? O sea, que la base sea menor que la altura, estamos con lo que tiene que ser. Entonces, allí estaría muy indicado un recubrimiento. Pero estos casos son. Entonces, ¿de qué depende? Depende del diente y depende del paciente. Pasemos a la próxima, por favor. Factores a considerar del riesgo acá, por supuesto. ¿Cuál es el primer paso para comenzar un tratamiento de operatorio en un paciente? Los que están conmigo no contesten. Los que están conmigo no. ¿Cuál es el primer paso? Siempre que vas a hacer operación. Y luego, para el paciente, el primer paso del tratamiento es educación y motivación del paciente.
Lo digo yo, no lo digo yo. ¿Cuál es el paso? Educación. Muchos de los pacientes ya están clínicos. Y con esa cantidad de problemas, no han tenido la oportunidad de hacer que lo primero es enseñar el por qué llegaron a esa situación. El por qué tiene que utilizar. ¿Por qué utilizar? ¿Por qué tiene esencias tan centrales? ¿Por qué se está comprometiendo sistémicamente? ¿Por qué esa carga bacteriana todo eso es enseñanza de los ve y entra en conciencia del problemón que está metido, pero del paciente que empieza a ayudar. Si se transforma en la cruz, operación bachero, algo, no están haciendo nada. Lo más importante es educación y educación del paciente. Y para eso usted tiene que evaluar el riesgo de la realización. Nada hacemos ahorita para luego si no le enseñamos al paciente por qué llegó a ese problema. ¿Okay? Si no, determinamos el riesgo. Y ponerle presión de las preguntas. Tenemos que sanearlo. Y el primer paso es educación y educación al paciente. En el riesgo cargas, la cantidad de caries presentes, el extraído de esas caries, esa caries activa o pasiva. Evaluamos la dieta del paciente, sobre todo el control de placa. Y empezar a sacar. Una vez el diente comprometido como tal, evaluar la solidez estructural del remanente de placa. Entonces, ¿qué sería lo más importante? Por lo que hemos hablado. Cuando vas a evaluar la solidez estructural del remanente de placa, ¿qué es lo que más tú vas a tomar en cuenta allí? Si es un diente que vas a recuperar. ¿Lo amplio o lo profundo? Profundo. Si está endodonceado, pues está vital. Si está endodonceado, ya. Esa retorsión es bastante profundo. Y ya entraron hasta cámara apuntada. Entonces, ese diente está comprometido y se le está indicando un recubrimiento. ¿Ok? Ahí está. Si tiene endodoncia o no. La ubicación de las líneas de terminación. El ejemplo que estaba cerrado. No es igual tener una línea de terminación perfecta, donde yo puedo practicar el peso de la sala vestibular, con toda una estética camuflada perfectamente, pero mientras más supraangular de la línea de terminación, mucho mejor, porque voy a respetar el perfil de referencia. Voy a tener la línea de terminación en zona donde yo la voy a poder evaluar a largo plazo y que el paciente pueda controlar y limpiarlo correctamente, que una línea de terminación requiere. Siempre lo posible hay que evitar las líneas de terminación subindividuales. ¿Okay? Siempre supraindividual en lo posible. ¿Okay? Pero si tengo una línea de terminación supraindividual y que no me va a asegurar, no voy a poder hacer una técnica de decir, oye, entonces hay que ver con qué cemento, con todo cementario, entonces con qué tipo de restauración indirecta voy a indicar. ¿Okay? Y si hay exigencia técnica, entonces ¿qué voy a indicar? ¿Okay? La ubicación del diente en la arcada dental. ¿Por qué es eso? Eso es una relación con los factores oclusales. ¿Perdón? Perfecto. Indiscutiblemente. Siempre hay efecto tijera. Mientras más atrás, el diente está sometido a mínimas cargas. Y la naturaleza oclusal, por eso los dientes posteriores son los grandes, los que tienen varias cubas y tienen varias raíces, son los que someten, son los que soportan mejor las cargas. A la que el acto de y hay cargas, el estudio de se ha reportado hasta más de 400 kilos de presión. Normalmente, una mujer con 60, 80 kilos de presión, un hombre 90, 100 kilos de presión. Pero se afecta hasta 400 kilos de presión. Y eso se evalúa. Eso que llega uno máximo de cuadrado, una musculatura tónica, paciente que viene con desgaste en la cara oclusal y si sabe que el paciente aparenta ahora. ¿Ok? ¿Le vamos a indicar que es tiene algo que es duro, que aguante esa pena? Oye, no voy a reconocer mecánicas. ¿Ok? Es lo que yo quiero ver bonito, porque se van a tener que sacrificar más bien y intentar hacer lo que se come, pero
preguntan ustedes, ¿cómo vamos? ¿Qué había visto de esto? Mucho, ¿verdad? Esto es una casa, como lo había visto muchas cosas de esto. Yo trato de las clases de hacerlas más coloquiales. Yo puedo venir a poner un poco de estudios ahí y hablar, pero yo creo que tengo que prepararlos, como hacíamos el año pasado, yo los preparo para la calle, para que salgan a la vereda, y aquí en la clínica para que se me enfrenten a los pacientes. Vea ese primer caso. Ojalá todos llegaran así. Bellísimo. ¿Qué vamos a hacer ahí? ¿Qué necesita decir? ¿Vamos a meter una amalgama? ¿Cuál es la principal de la amalgama? Tiene que hacer retención. Luego que hacer una. Y eso implica pérdida de estructura de clínica. Y cada milésima que yo le quite a esa pared, estoy perdiendo base de la altura de esa cúspide. Y por ende, estoy como un problema que se debe. Entonces, siempre la preparación lo más conservadora posible. ¿Por qué yo le corto la cabeza a ustedes, muchachos? Para que están conmigo. Cuando me sacan una pieza de fresa redonda número 4 para hacer una cavidad. El año pasado varios se pusieron bravos conmigo, pero yo agarré y le boté la fresa. ¿Sabe hablar? Y preguntan. ¿Sabe cuál es el radio de acción de una fresa redonda? Es una vaina muy inespecífica. Una joda que ustedes la meten. Hay unas bellezas de instrumentos de corte tan bellos que ustedes saben unas pedazos de fresa redonda. Hay cilíndricas, ¿ok? Punta redonda, punta cuadrada, de 0.3 de ancho, 0.5, la más grande de 1 milímetro de ancho, de diámetro, que son muy específicos. Usted va solo toca donde tiene. Igual diamantados extremadamente pequeños, granosos pero pequeñitos. Usted pinta y hay que ser lo más conservador con la estructura dentaria. Entonces allí se limpió solo lo que se necesita. Pero yo les aseguro, esas fotos no son mías, son de una revista. Les aseguro que ese es el problema. Bueno. Está muy bello, muy limpio, técnica de eso. ¿Okay? Vean este caso. Eliminamos tejidos enfermos, seguro se eliminan restauraciones viejas y fíjense por una cara aproximada. ¿Ok? Una línea de flexión. En ese caso tenemos que ser muy cuidadosos. ¿Okay? Muy cuidadosos. Si es un paciente pecador, si es un paciente que utiliza antagonista, son restauraciones de cerámica, son una prótesis metacerámica, por ejemplo, o cerámica. Tengo que indicar una restauración indirecta. ¿Okay? Ahora, si un paciente que tiene una función estable, ¿okay? El resto de su diente también, yo puedo irme con una restauración directa. ¿Okay? Con los nuevos materiales lo puedo hacer, con las nuevas técnicas de sí. ¿Okay? Pero ahora, esa fisura tengo que asegurar que enseñarla muy bien y explicarme al paciente. Siempre hay que ser claro con algo. Bueno, en la vida, con todo, ante todas las cosas. Y las cosas claritas, para adelante, con la verdad, sí. El que esté viendo, de tomar fotos, se le muestra al paciente y dice todas las cosas. Bueno, ustedes que saben qué hagan. Entonces, ¿qué tienen ustedes que evaluar? ¿Qué evaluarían ahí? La radiografía que me puede ayudar. En realidad es un pollo. No, una sonda de dental de pollo. ¿Por qué? La profundidad que aquí no la puedo ver, porque tengo una imagen en los planos. La profundidad. ¿Okay? Entonces, si ese ancho vestíbulo cruzado, la profundidad es igual a ese ancho, esa cúspide, allá, esa cúspide estaría comprometida. No, la del otro, esa cúspide estaría comprometida. Entonces yo recorto esa cúspide, ¿okay? Y hago un reconocimiento. Al yo recortarla, estoy bajando la altura.
y estoy igualándola con la base. Preferiblemente que la base sea mejor, más amplia que la altura. Y luego, arriba un material que me va a recubrir, me va a abrazar y me va a devolver la anatomía y me va a hacer el punto de contacto perfecto para lograr los contactos. Ahora, ¿qué decidiría yo de ese material? Que no se me deforme, que me devuelva la extensión, pero que no se me deforme y que tenga la capacidad de soportar esa carga. Entonces, si hay una alta exigencia, tiene que ser un material fuerte, ¿okay? Un cerámico elaborado, ¿okay? Si no hay el debilitamiento, puedo hacer el recorrido cuspidio, hago el recorte cuspidio. Si no hay tal exigencia funcional, puedo hacer una directa con resina de última generación. ¿Con qué resina? Con resina con carga, refuerzo de fibra. Refuerzo de fibra de vidrio para que la resina se me contraiga, que la resina se le dilata. ¿Okay? Entonces, recubro y luego sigo una capa externa con resina de alta carga, una Z350 de 3G o una Go para el efecto. ¿Quiero preguntar? Profe, además de la profundidad, uno de los factores a tomar en cuenta también sería el espesor de la concreta. O sea, uno toma con el calibrador y ve si es. Claro, sí. Perfecto, lo explico. Una sola pregunta te puede ayudar mucho más. La sola pregunta es tu medir. ¿Qué me quedaría? Por lo menos, si aquí hay un socavado, si ahí hay un socavado, vamos a cumplir esa cumplir es importante. Hay que ser referido. Ya sea para una directa o indirecta. Y si no es tan profundo, pero el espesor es muy mínimo, ¿cuál es la mejor opción? O sea, directa o preferible igual, como que modelar la si es muy angosta, si no es tan profunda, o sea, lo importante es la relación del ancho de la base con la altura. Si es muy angosta y si la base es más angosta que la altura, tú tienes que recortar hasta igualar por lo menos esa relación. Y recubre. ¿Me voy a entender? Sí. Pasa, por favor. Miren ese caso. Obvio. ¿Qué estaría indicado ahí? Una indirecta. ¿Okay? Entonces, me avisan cuando lleguen a hacer las dos. Vamos a hablar entonces, fíjense, un diente endodonciado, pérdida de estructura dentaria, el remanente muy debilitado, ¿qué hay que hacer ahí? Un reforzamiento estructural para planificar la restauración. Ahora, ¿cómo va a ser el reforzamiento estructural ahí? ¿Cómo va a ser? Primero tenemos que evaluar. Ahí puedo hacer hay que entrar a esa endodoncia y enseñado en la ventana. Podemos, si ese conducto es muy amplio, lo saco a la endodoncia. Porque la endodoncia no es nada. Lo importante de la endodoncia es de la ciudad de la raíz abajo. Básicamente, el tercio apical. Que haya un buen sellado apical. De ahí para arriba, tenemos que reforzar esa manera. Si eso está bien hecho en la endodoncia, lo mejor que ustedes pueden hacer lo siguiente es sacar su punta percha que está allí y cambien eso por un contorno. ¿Okay? Si arriba el remanente coronal está muy débil, como en ese caso, ¿okay? Yo tengo que, si el conducto me lo permite, no quitar dentina, no hacer descarga de dentina, sino lo que el conducto me permita bajar el conducto y colocar una fibra de vidrio. Un poste de fibra de vidrio. Cementado, hay que decirlo. ¿Qué cemento? Un cemento dual. Yo no podría cimentar con un cemento dual. Para asegurar el curado
de arriba ese poste, luego yo el resto del remanente, el resto del pasivo, lo relleno con resina con carga, resina con fibra de vidrio, tipo Evers. ¿Ok? Entonces es un buen. Luego que tengo ese núcleo y ha hecho el reforzamiento estructural, sí, luego hacerlo al reforzamiento. ¿Ok? ¿Que cuál es la exigencia? Que me recubra el remanente total. ¿Ok? Y que ante las cargas las absorba y las dirija a lo largo de las etapas. ¿Ok? Donde está el material que he colocado que se va a colocar. ¿Ok? ¿Puedo anclar ahí un poste, un colar? Ah, no, que hagan una corona, mueve todo eso, corte todo eso, mete ahí un perno mecánico. Eso era hace 40 años. Cuando te digan eso, ¿por qué? Porque el poste metálico actúa como una cuña y lo va a fracturar. Eso es lo que dice. Tú no tienes que vas a dar lo importante de la clase de anatomía y lo importante de la clase de histología. Así que cuando tú estás viendo esa materia, no le falta lo otro. No, después que se da cuenta lo importante de histología y lo importante de anatomía dentaria. Usted tiene que saber anatomía dentaria para usted saber cuál es la altura de la fosa o y lo que es de la fosa, ¿okay? De la fosa central arriba es la parte activa de la columna, ¿okay? Pero si nos vamos al cuello del diente, hasta arriba la altura total de ese cuello, ¿okay? Ahora, una vez que tú lo abres, que tú abres ese dedo, fíjate lo que es la base. Fíjate lo que es esta base, el ancho de esta base, con respecto al alto de esa curva. Y eso tú lo tienes aquí adentro. Cuando tienes esta base, tanto en un sentido como en el otro, ¿okay? O sea, vestíbulo palatino, ¿okay? O vestíbulo lingual, y mesio-distal con respecto a la altura. Cuando la altura supere a estos, al ancho de la base, se ajuste y estamos con esto. Yo no le puedo hablar de un niño, o sea, porque hay mucha diferencia entre un premolar a un molar, o a un interventor, o un observético. Yo me acuerdo de hacer una maraca y entrar así. Yo creo que es niño. Entonces, ¿qué es esto? Ser muy respetuoso y cada paciente es muy particular. Y cada diente es muy particular. Ahora fíjense en este caso. Viendo la imagen pasada, la que acabamos de discutir, ven cómo está ese cuerpo de destino que se cumple de parece vitalidad. Esa foto, todas las fotos. Ese diente está vital. Yo no, que hay que hacer endodoncia, hacer una corona. Loco. Antes se hacía eso. Antes indica, no, había que hacer una corona, y hay que hacer el tratamiento de conducto. Loco. Antes sí, porque fallaba, que sea antes, que era tan agresivo, pero esa forma de responder, que para que tú no quieras y no te trata de conducto. Y después se dice que no, que está arreglado. Entonces ya lo más conservador que es ese conducto que nos va a picar aquí. Y seguro, por toda la historia de ese diente, esa curva ya debe estar retraída. Esa curva debe, ahí adentro debe haber mucha dentina secundaria. La secundaria que está toda la vida después de tantas agresiones. La secundaria
esa culpa se va a perder. Y la primera tercera es la reactiva. Empieza la defensa. Limpio bien. Si antagonista una cuota sin total, le voy a decir al paciente, no, yo tengo que hacer un cerómetro ahí. No, vale. Yo tengo que hacer. Y aquella cúspide la tengo que recubrir. ¿Ok? Pero mi predisposición poner una reciente un recubrimiento cúspide si desde la algoritmo la fuerza o un recubrimiento. Y es que la gente. Y se va a comportar. Pero vamos a hacer si era el mismo y yo puedo asegurar la técnica y tener el acceso apropiado y tener el material apropiado. Yo he estado trabajando con el ácido cubano y con la cena china. En China, la China muy buena. La curarae japonesa es aún mejor. ¿Ok? Seguimos. Ahora fíjense lo del lado, lo de la izquierda. Y eso debe estar. Pero ahora, yo planifico ahí, en este momento yo planifico. ¿Ok? Porque yo coloco la base, que a veces el paciente se niega. ¿Ok? Eso es lo que yo planificar y anotar todos los números. Porque el paciente va a volver cuando se le fractura. Miren, yo lo expliqué, y lo dijiste. Pero eso es todo fácil. Yo no puedo llegar a tirar ese eso tiene su proceso. Y es lo que vamos a hablar en la clase que viene. ¿Cómo vamos a hacer el paso a paso para lograr una restauración indirecta? Tomamos. Eso tiene que solicitar. Si ese paciente da algo que hay con carnes, ¿cómo hago yo la función? ¿Con qué lo puedo hacer? ¿Quién me ayuda? ¿Qué dice Pablo? ¿Cómo lo configurar la ayuda? ¿Por qué no la quiero platicar? ¿Por qué no? Porque le dije al centro de regional, quiero asegurar una buena técnica de cine. Me voy a unir de una forma real y efectiva al diente. Eso se puede usar yo. Y puede ser un ¿quién se une de forma más efectiva al remanente de tal? Un número convencional o un número modificado. Toda la investigación siempre probó que el número convencional es el que hay un ataque dentro de la estructura dentaria y se forma una interfaz que no es ni estructura dentaria ni no, es una estructura estable, ácido resistente, que refuerza el remanente dentario, inyecta flúor, inyecta iones. Estamos generalizando que el glucómero ahora el C no tenga buenas condiciones mecánicas, se puede derivar, se puede descartar, que es una cosa. Por eso no se utiliza como material definitivo. Y por eso apareció el utilizado por resina. ¿Ok? Pero entonces es un hierro normal. ¿Ok? Menos una resina que un cronómetro. Entonces, por eso cuando ustedes van a colocar un hierro modificado por resina, hay que acondicionar para poder asegurar la adhesión de este número al remanente dentario. ¿Con qué acondiciones? Lo que está conmigo no, ya saben. ¿Cómo acondiciones? Para que el número modificado por resina se adhiera. ¿Usted sabe cómo es eso? Pero listo. Dígame. Con ácido. ¿Con qué ácido? Fosfórico. Con ácido fosfórico preparamos para una resina. Este se prepara con el ácido del ionodo de vidrio, con ácido poliacrílico. Vamos a hacer un acondicionamiento, no un grabado. Vamos a favorecer la quelación, vamos a ayudar a los metálicos que están ahí para que el ionodo se adquiera apropiadamente. ¿Cuántas horas vamos a dejar? ¿Cuántos minutos?
El ionómero modificado por resina viene con el painting condition, o sea, el acondicionador de dentinas, que es de color azul. Lo que pasa es que aquí en Venezuela, con estas condiciones, ya es un nivel no llega. ¿Ok? Entonces nosotros acondicionamos con el mismo ionómero, con el mismo líquido del ionómero. Pero resulta que el líquido, ya vamos a terminar, muchachos. Seguimos. El mismo líquido del ionómero está a un 40%. Y el acondicionador tiene tan solo el 15%. ¿Ok? Entonces el acondicionador, si uno lo coloca, frota, ¿ok? Lo deja 10 segundos y listo, y lava. Pero eso utilizamos el del ionómero, lo debemos colocar, dejamos 3 segundos, 3, 4 segundos, lavamos y colocamos el ionómero modificado por resina. Entonces se acondiciona con ácido poliacrílico, ¿ok? Para favorecer, entonces hacemos un reforzamiento estructural ahí con ionómero de vidrio. Y eso se va a ver bellísimo. Después que se acuerdan, no, pues eso está bello, después uno quiere. No, y el paciente, y el paciente no va a volvérselo hasta que se vea bien. Hay que explicárselo muy bien. Hicimos un reforzamiento, se ve bien, pero ahí está indicado un recubrimiento curtido. O sea, busca los churritos y hay que hacerlo. Bien. Bueno, entonces, eso nos vemos la próxima, seguimos.